Pedro Infante encontró una carta en la calle dirigida hacia él. Lo que decía lo hizo llorar. Un domingo por la mañana en la colonia Roma de la Ciudad de México. Pedro Infante caminaba hacia su auto después de un desayuno de negocios cuando algo en la acera captó su atención. Un sobre blanco, arrugado, un poco sucio, como si hubiera estado en el suelo por algún tiempo. Lo que hizo que Pedro se detuviera fue lo que estaba escrito al frente con letra temblorosa, claramente infantil. Para el señor Pedro Infante, por favor, entréguenle esto, es muy importante. Pedro recogió el sobre cuidadosamente. No tenía estampilla, no había sido enviado por correo. Alguien simplemente lo había dejado ahí en la calle, esperando que de alguna manera llegara a su destino. La probabilidad de que Pedro, de todas las personas en una ciudad de millones, que encontrará esta carta parecía imposible. Pero ahí estaba, sosteniendo un sobre con su nombre. Se sentó en una banca cercana y abrió el sobre con cuidado. Dentro había 3 hojas de papel de cuaderno arrancadas de manera irregular, cubiertas con esa misma letra temblorosa e infantil. Comenzó a leer. Estimado señor Pedro Infante, probablemente nunca leerá esto. Mi hermana dice que es una tontería escribir una carta y simplemente dejarla en la calle, esperando que usted la encuentre. Pero no sé dónde vive, no sé cómo enviarle una carta a alguien famoso. Así que voy a dejar esto en 5 lugares diferentes de la ciudad y rogar que de alguna manera usted encuentre una. Mi nombre es Laura Beatriz Sánchez Morales. Tengo 11 años y necesito contarle algo que ha estado en mi corazón durante mucho tiempo. Hace 3 años, cuando yo tenía 8, mi papá murió. Se llamaba Roberto Sánchez y era taxista. Un día simplemente no volvió a casa. La policía vino y nos dijo que hubo un accidente. Un camión se pasó un alto y golpeó el taxi de mi papá. Murió instantáneamente, dijeron. Ni siquiera tuvo tiempo de tener miedo. Después de que papá murió, todo cambió. Mamá tuvo que conseguir 2 trabajos. Mi hermana mayor, Ana, tuvo que dejar la preparatoria para trabajar. Nos mudamos de nuestra casa pequeña a un solo cuarto porque ya no podíamos pagar la renta. Dejamos de comer carne, dejamos de hacer muchas cosas, pero lo peor fue lo que le pasó a mamá. Después del funeral, dejó de sonreír, dejó de reír. Era como si la parte de ella, que era feliz, hubiera muerto con papá. Trabajaba y trabajaba, pero nunca tenía luz en los ojos. Yo no sabía cómo ayudarla. Tenía solo 8 años. O sea, ¿qué puede hacer una niña de 8 años para que su mamá vuelva a ser ella misma? Entonces, una noche, 6 meses después de que papá murió, algo pasó. Nuestros vecinos tienen televisión. A veces nos dejan sentarnos en su sala o ver desde el pasillo cuando tienen la puerta abierta. Esa noche estaban transmitiendo una de sus películas. Creo que se llamaba Nosotros los Pobres. Mamá estaba tan cansada que apenas prestaba atención. Solo se sentó ahí con los ojos vacíos, como siempre lo hacía. Pero entonces usted hizo algo en la película, no recuerdo exactamente qué, alguna escena emotiva o una broma tierna, y escuché un sonido que no había escuchado en 6 meses. Mamá se rió. No fue una risa grande, solo un sonido pequeño, pero fue real. Y entonces se rió de nuevo y de nuevo. Para cuando terminó la película, mamá había reído quizás 20 veces. Cuando caminamos de regreso a nuestro cuarto esa noche, mamá me tomó la mano y dijo, «Tu papá adoraba las películas de Pedro Infante. Las veíamos juntos antes de que nacieras». Fue la primera vez en 6 meses que habló de papá sin llorar. Desde esa noche, cada vez que encontrábamos una de sus películas en la televisión, nos asegurábamos de verla. A veces tenía que pararme en el pasillo durante 2 horas porque nuestros vecinos solo nos dejaban ver desde la puerta, pero no importaba, porque durante esas 2 horas, mamá no era la viuda agotada con 2 trabajos y 2 hijas que alimentar. Era una persona que podía volver a reír, que podía volver a sentir alegría. Sus películas le devolvieron algo que yo pensé que había perdido para siempre. Sé que esto suena tonto. Sé que usted es un actor famoso que probablemente recibe millones de cartas de personas diciéndole que sus películas los hicieron felices. ¿Qué hace diferente a mi carta? Pero necesitaba que supiera que usted salvó a mi mamá. No con dinero ni con regalos elegantes, solo siendo auténtico, solo haciendo que una viuda triste recordara cómo reír. Hace 2 semanas algo más pasó. Mamá conoció a alguien, un hombre llamado Jorge que trabaja en uno de los restaurantes donde ella limpia. Es amable, es gentil y hace que mamá sonría. No solo durante las películas, sino todo el tiempo. Ayer, Jorge le preguntó a mamá si se casaría con él. Ella dijo que sí, y cuando Ana y yo la felicitamos, mamá comenzó a llorar de alegría. Nos dijo, pensé que nunca volvería a sentir alegría después de que murió su padre. Pues pensé que esa parte de mí estaba rota para siempre. Pero algo en las películas de Pedro Infante, la forma en que hacía reír a su padre, la forma en que me recordaba que yo todavía podía reír, me ayudó a sanar.
Me ayudó a darme cuenta de que Roberto querría que fuera feliz de nuevo, que no traicionaba su memoria al sonreír, que la vida todavía valía la pena vivirla. Así que esta carta es para decir gracias. Gracias por hacer películas que hicieron reír a mi papá cuando estaba vivo. Gracias por hacer películas que ayudaron a mi mamá a sanar después de que él murió. Gracias por recordarle que todavía podía sentir alegría. Probablemente nunca leerá esto. Probablemente esta carta terminará como basura en alguna calle. Pero necesitaba escribirla de todos modos. Necesitaba que alguien supiera lo que usted hizo por nuestra familia. Vos, con todo mi corazón, gracias. Laura Beatriz Sánchez Morales. La boda de mamá es en abril. Ojalá pudiera invitarlo, pero sé que eso es imposible. Pero cuando ella camine por el pasillo, ambas estaremos pensando en usted, porque sin sus películas no sé si ella habría llegado hasta aquí. Pedro terminó de leer con lágrimas corriendo por su rostro. Se quedó sentado en esa banca durante largo tiempo, sosteniendo las 3 hojas de papel de cuaderno. Las releyó una y otra vez. En sus años de vida, Pedro había recibido miles de cartas de admiradores, había conocido a presidentes y celebridades, había ganado premios y reconocimientos de todo tipo. Pero ninguno había tocado su corazón como estas 3 hojas arrugadas escritas por una niña de 11 años que había dejado su carta en la calle esperando un milagro. Pedro miró la dirección que Laura había escrito en la parte superior de la primera página, probablemente sin pensarlo, solo como parte de hacer una carta correctamente. Una dirección en Nezahualcóyotl, una de las zonas más humildes en las afueras de la ciudad. Tomó una decisión. 2 horas después, Pedro estaba parado frente a un edificio de apartamentos deteriorado en Nezahualcóyotl. Las paredes agrietadas, las escaleras inseguras, el olor a demasiadas personas viviendo en muy poco espacio. Subió al 3er piso y encontró la puerta con el número que Laura había anotado. Tocó. Una mujer joven de unos 18 o 19 años abrió la puerta. Debía ser Ana, la hermana mayor. Cuando vio a Pedro, sus ojos se abrieron de par en par. Señor Pedro Infante. ¿Sí? ¿Está Laura en casa? ¿Y su mamá? Yo, sí, pero ¿cómo? Ana estaba claramente confundida sobre cómo Pedro Infante había aparecido en su puerta. Es una historia larga. ¿Puedo pasar? Ana se hizo a un lado todavía en estado de shock. El cuarto era pequeño. Un solo espacio donde claramente vivían 3 personas. Pero, tal como Laura había escrito, todo estaba impecablemente limpio a pesar de la pobreza. En una esquina, una mujer de mediana edad, que debía ser la mamá, estaba doblando ropa lavada. Cuando se volvió y vio a Pedro, la ropa cayó de sus manos. Señor Infante, ¿qué está haciendo aquí? Entonces una niña pequeña, Laura, salió corriendo de detrás de una cortina que separaba el área de dormir. Cuando vio a Pedro se quedó completamente paralizada. Tú eres... Pedro sonrió y sostuvo las 3 hojas arrugadas de papel de cuaderno. Encontré tu carta, Laura. Laura se quedó sin palabras. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro de inmediato. ¿La encontró? ¿De verdad la encontró? La encontré esta mañana en una calle de la colonia Roma, exactamente donde esperabas que la encontrara. No puedo creerlo. Laura corrió hacia él, y Pedro se arrodilló para abrazarla mientras ella sollozaba contra su hombro. La madre, Pedro supo que se llamaba Patricia, miraba entre su hija, Pedro, y la carta con total confusión. No entiendo. ¿Qué carta? Laura, ¿qué hiciste? Entre sollozos, Laura explicó. Las 5 cartas idénticas, los distintos puntos de la ciudad donde las había dejado, la esperanza de que ocurriera el milagro de que Pedro encontrara una. Sabía que era una tontería. Sollozó Laura. Pero necesitaba que supiera lo que hizo por nosotros. Patricia también lloraba ahora. Se dejó caer pesadamente en una silla, abrumada. Pedro se sentó frente a ella, con Laura todavía abrazada a él. Doña Patricia, su hija, me escribió la carta más hermosa que he recibido en mi vida. Me contó sobre su esposo, sobre cuánto lo amaba, sobre qué difícil fue todo después de que murió. Y me contó cómo mis películas, de alguna manera, milagrosamente, la ayudaron a sanar, a recordar cómo reír, a darse permiso de ser feliz de nuevo. Patricia se cubrió el rostro con las manos, llorando abiertamente. Roberto amaba sus películas, las veíamos juntos todo el tiempo. Después de que murió, yo no podía soportar ver nada que me recordara los tiempos felices. Pero entonces, esa noche, cuando la película estaba en casa de los vecinos, algo pasó. Escuché su voz en la pantalla, y fue como escuchar a Roberto reír de nuevo.
como si una parte de él todavía estuviera aquí. Sus películas me dieron permiso de sanar, de recordar lo bueno sin ser destruida por haberlo perdido. Ana, que había estado escuchando desde la puerta, habló. Después de que papá murió, pensé que nunca volvería a ver a mamá feliz. Ver cómo sus películas la hacían reír fue la primera esperanza que tuve de que estaría bien. Pedro se limpió las lágrimas. Laura escribió que usted va a casarse con un hombre llamado Jorge. Patricia asintió. En 3 semanas. Es un buen hombre, amable. Roberto lo habría aprobado. Me gustaría hacer algo, si me lo permite. Ya ha sido mucho solo el haber venido hasta aquí, lo sé. Pero me gustaría pagar su boda. Nada extravagante, sé que eso no es lo que usted quiere. Una ceremonia apropiada, una pequeña recepción, un vestido bonito, algo que haga especial ese día. Y Patricia negó con la cabeza. No puedo aceptar, por favor. Pedro dijo con gentileza. Su hija me dio un regalo al escribir esa carta. Me recordó por qué hago lo que hago. Me recordó que el arte no es solo fama o dinero. Es tocar vidas de formas que nunca podemos predecir. Déjeme darle este regalo en agradecimiento. Patricia miró a sus 2 hijas. Laura todavía aferrada a Pedro, Ana mirando con esperanza. Está bien, susurró Patricia al fin. Gracias. Durante las siguientes 3 semanas, Pedro arregló todo para la boda. No fue una boda grande. Patricia no quería eso, pero fue hermosa. Una ceremonia pequeña en la iglesia del barrio, un vestido sencillo pero elegante para Patricia. Trajes para las niñas, flores, fotógrafo, una pequeña recepción en el salón comunitario con buena comida y música. Y el día de la boda, Pedro estuvo ahí, sentado discretamente en la última fila, observando cómo Patricia caminaba por el pasillo hacia Jorge, quien claramente la amaba con profundidad. Durante la ceremonia, cuando el sacerdote habló sobre sanar después de la pérdida, sobre encontrar amor de nuevo después del dolor, Patricia miró brevemente hacia Pedro y asintió con una gratitud silenciosa. En la recepción, Laura se acercó tímidamente a Pedro. Gracias, dijo. Gracias por encontrar mi carta, gracias por venir, gracias por todo. Gracias a ti, respondió Pedro. Por recordarme qué importante es lo que hago, por mostrarme que a veces simplemente hacer reír o emocionar a alguien puede cambiarlo todo. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Por qué hace las películas que hace? ¿Por qué no hace solo películas serias, como otros actores famosos? Pedro pensó un momento. ¿Bien? Porque el mundo tiene suficiente tristeza, Laura, suficiente dolor, suficiente dificultad. Lo que necesita, lo que siempre necesitará, es alegría, recordatorios de que incluso en los tiempos más oscuros todavía podemos encontrar luz. Tu mamá perdió a tu papá. Eso es una oscuridad real. Pero la risa, la emoción genuina desde el corazón, fue parte de lo que la ayudó a encontrar el camino de vuelta a la luz. Eso es por qué hago lo que hago. Laura lo abrazó con fuerza. Cuando sea grande, quiero hacer algo que ayude a las personas, como usted ayuda. ¿Qué quiere ser? Doctora, para ayudar a personas enfermas. O tal vez maestra, para ayudar a los niños a aprender. Todavía no sé, pero algo que importe. Harás exactamente eso, dijo Pedro con convicción. Lo sé, y resultó que tenía razón. Laura Beatriz Sánchez Morales se convirtió en médica. Especializándose en medicina familiar en comunidades de bajos ingresos. Pasó su carrera trabajando en clínicas que servían a los más pobres de la ciudad. Mi padre murió en un accidente, decía a menudo. Pero su espíritu, su amor por la vida, su amor por la alegría, sobrevivieron a través de las películas que hacían feliz a mi madre. Eso me enseñó que la sanación viene de lugares inesperados, que a veces la medicina no es solo medicamentos y procedimientos, es ayudar y unir a las personas a recordar la alegría. Patricia y Jorge tuvieron un matrimonio feliz que duró 30 años, hasta la muerte de Jorge en 2005. Patricia vivió para ver a sus 2 hijas graduarse de la universidad, casarse y darle nietos. Roberto fue mi primer amor, decía. Jorge fue mi segundo, y ambos fueron un regalo. Pero entre los dos, en ese tiempo oscuro cuando pensé que nunca volvería a ser feliz, fueron las películas de Pedro Infante las que me mantuvieron en pie. Las que me recordaron que valía la pena seguir adelante. Ana también prosperó, convirtiéndose en trabajadora social especializada en ayudar a viudas jóvenes a navegar los sistemas de apoyo y reconstruir sus vidas. Vi lo que vivió mi madre, explicaba. Cómo el sistema falla a las viudas, cómo una familia puede perderse en el dolor. Quiero ayudar a otras mujeres a encontrar su camino, como mamá finalmente encontró el suyo. En 2010, 35 años después de escribir su carta, Laura, ahora la doctora Laura Sánchez, organizó un evento especial e invitó a Pedro.
Quiero mostrarle algo, dijo, llevándolo por la clínica que dirigía. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, pacientes que había atendido, o familias que había ayudado, la comunidad a la que había servido durante décadas. Cada una de estas personas, dijo Laura, representa una vida tocada, igual que la vida de mi madre fue tocada por sus películas, igual que la mía fue tocada por su bondad. Esa carta que escribí cuando tenía 11 años, esa carta tonta que dejé en la calle, esperando un milagro, cambió mi vida. No solo porque usted la encontró, sino porque escribirla me hizo pensar en el impacto, en cómo las acciones pequeñas pueden crear ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. Usted hizo reír a mi madre cuando estaba rota. Yo trato de sanar a personas que están enfermas. Métodos diferentes, mismo propósito: restaurar la esperanza. En la pared de su consultorio colgaban las 3 hojas arrugadas de papel de cuaderno, las originales que había escrito décadas atrás, que Pedro le había devuelto enmarcadas. Las guardo como recordatorio, explicó, de que nunca sabemos cuándo nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros momentos simples de bondad tocarán a alguien de formas que lo cambian todo. Hoy, la historia de la carta de Laura se cuenta en escuelas de medicina como ejemplo de cómo la sanación llega de formas inesperadas, de cómo la alegría puede ser medicina, de cómo la esperanza puede rescatarse a través de un momento de luz en medio de la oscuridad. Y cada año, en el aniversario de la muerte de su padre, Laura hace algo especial. Alquila un proyector y muestra una película de Pedro Infante de forma gratuita en el parque comunitario. Mi padre amaba estas películas, explica a quien le pregunta. Mi madre fue salvada por ellas. Y yo aprendí de ellas que la alegría, la risa genuina, puede ser una herramienta tan poderosa como cualquier medicina. La lección de aquella mañana de domingo resuena todavía. Nunca sabemos cómo nuestro trabajo, nuestras palabras, nuestros momentos de traer alegría a otros afectarán sus vidas. El arte no es frívolo cuando ayuda a las personas a sanar. La risa puede ser la medicina más poderosa. Pedro Infante encontró una carta arrugada en la calle, una carta que, en términos de probabilidad, nunca debería haber llegado a sus manos. La carta de una niña de 11 años que necesitaba decir gracias. Esa carta le recordó por qué importaba su trabajo, por qué dedicó su vida a conmover y alegrar a las personas, por qué nunca abandonó los personajes sencillos y humanos que le traían prestigio verdadero. No el de los premios, sino el del corazón. Porque en algún lugar siempre hay una viuda luchando por sanar, una niña tratando de ayudar, una familia que necesita que le recuerden que todavía puede reír. Y cuando elegimos traer alegría, cuando dedicamos nuestros dones a hacer felices a los demás, creamos ondas que se extienden mucho más allá de lo que jamás veremos. La carta de Laura era de agradecimiento, pero en realidad hablaba de algo más profundo. Que los actos simples de traer alegría pueden salvar vidas, pueden sanar corazones rotos, pueden recordarle a alguien que la vida vale la pena vivirla. Por eso el entretenimiento importa, por eso el arte importa, por eso la alegría importa, porque todos necesitamos que nos recuerden, especialmente en nuestros momentos más oscuros, que la alegría todavía existe, que podemos sanar, que merecemos volver a ser felices.